A nombre del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, y el Centro para el Combate de los Delitos contra la Vida Silvestre de WWF América Latina, les damos una cordial bienvenida al conversatorio sobre la perspectiva de género en el análisis y respuesta a los delitos contra la vida silvestre. Quisiera comenzar dando las gracias al gobierno de Suecia por financiar la investigación de la que nace el reporte Género y Comercio Ilegal de Vida Silvestre, Relación Ignorada y Subestimada, así como su traducción al español, que permite el día de hoy traspasar las barreras del idioma e incluir a nuestra región para avanzar en esta importante agenda que de otro modo quedaría marginada. Agradezco también al Grupo de Criminología Verde de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la UICN, al Basel Institute on Governance, a la Universidad Nacional Autónoma de México y otras colaboraciones por el interés común en incluir la perspectiva de género en los estudios y respuestas relacionados con los delitos contra la vida silvestre, que es la base del desarrollo de este seminario. Desde WWF promovemos un diálogo abierto y respetuoso de las diversidades, por lo que este es un espacio seguro y libre de cualquier forma de discriminación. Honramos la palabra, solicitamos una escucha activa y priorizamos el cuidado mutuo. El seminario se desarrollará en español, con traducción simultánea al inglés y portugués. Si necesitan del servicio de traducción, por favor, ubicarse en la imagen del globo terrestre en la barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla y escoger el idioma de su preferencia. Esta sesión será grabada y contamos con transmisión en vivo en las páginas de Facebook de WWF México y Ecuador y de la Red de Mujeres en Conservación de América Latina. Les invito a presentarse en el chat compartiendo su nombre, institución y país. Sus preguntas, escríbanlas en la sección de preguntas y respuestas en la barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla. Estas serán recogidas durante el seminario. Muchas gracias por su participación. Esperamos contribuir a una reflexión colectiva y necesaria sobre la relación entre género y vida silvestre. El programa de hoy consta de dos partes. Una primera, en la que mi colega Renata Cao presentará de manera resumida el reporte Género y Comercio Ilegal de Vida Silvestre, Relación Ignorada y Subestimada. En un segundo momento, tendremos la participación de personas de la región que se destacan por su trayectoria, quienes nos presentarán a breves rasgos las ideas principales de sus investigaciones y prácticas sobre la vida silvestre y su relación con el género. En primer lugar, invitamos a Renata Cao, líder del Centro para el Combate a los Delitos contra la Vida Silvestre de WWF América Latina, quien nos va a presentar los principales hallazgos del reporte elaborado en el 2021 sobre cacería furtiva, tráfico, demanda y respuestas para detener el comercio ilícito de la vida silvestre desde una perspectiva de género. Bienvenida, Renata. Muchas gracias, Marinés. No puedo prender mi video, a ver si me dan permiso, pero bueno, empiezo. Muchas gracias, Marinés. Buenos días a todos y todas. Como ya mencionó mi colega Marinés, mi nombre es Renata Cao y soy la líder del Centro para el Combate a los Delitos contra la Vida Silvestre de WWF en América Latina. Listo. La función de este centro es avanzar en la agenda de delitos contra la vida silvestre y apoyar a fortalecer los programas y proyectos que tiene WWF en atención a estos temas a través de fortalecimiento de capacidades, la cooperación o la generación de alianzas estratégicas. Me siento muy honrada de estar hoy aquí entre muy estimados amigos y amigas que integran nuestro panel de expertos del día de hoy. Para entrar en materia, no quisiera tomar mucho tiempo presentando el informe, ya que me gustaría invitarlos a todos y todas a que lo descarguen y lo conozcan. A lo largo del seminario se estará colocando la liga al sitio web, de donde podrán descargar el reporte completo en español, inglés y francés, así como el resumen ejecutivo. Pero sí me gustaría comentar algunos puntos que creo que son clave y que enmarcan la discusión de nuestro seminario del día de hoy. Primero, el reporte sintetiza los conocimientos existentes en materia de tráfico de vida silvestre y género e identifica brechas y necesidades de investigación futura. Además, y una cosa que a mí me pareció muy valiosa, es que brinda a los profesionales un marco para integrar la perspectiva de género en la programación en atención al comercio ilegal de vida silvestre.
Todos nos hemos enfrentado a políticas institucionales que nos dicen que tenemos que integrar la perspectiva de género. Pero bueno, ¿cómo le hacemos? Algunos de nosotros ni siquiera sabríamos por dónde empezar. Este informe hace precisamente eso. Proporciona una guía para que los profesionales integren la perspectiva de género en su programación relacionada con el comercio ilegal de vida silvestre. El reporte sobre género no se trata solo de mujeres. Hay algunos hallazgos importantes sobre los impactos diferenciados de las normas y roles de género, tanto en hombres como en mujeres, a lo largo de la cadena del tráfico de vida silvestre. Desde la cacería furtiva o extracción ilegal de recursos, por ejemplo, quiénes van de cacería y por qué, cómo las diferentes masculinidades pueden inducir a ello, o cómo la violencia sexual contra las mujeres las puede hacer cómplices de estas actividades o inclusive desincentivarlas de denunciarlas. En cuanto al comercio, se identifica que los hombres y las mujeres ocupan diferentes nichos y juegan diferentes roles. Y bueno, es importante entender a qué se deben estas diferencias para poderlas incluir en nuestras estrategias. En cuanto al consumo de vida silvestre, sus partes y derivados, se observa que las motivaciones para consumir vida silvestre, llámese por una cuestión de estatus, estándares de belleza, por ejemplo, son distintos entre hombres y mujeres. Y asimismo, en nuestras respuestas y políticas para promover o reducir el comercio ilegal de vida silvestre, es necesario cuestionarse si, por ejemplo, importa que la mayoría de los oficiales de policía sean hombres, o cuáles son las consecuencias del incremento de la violencia y la procuración armada, o qué cambios podría traer una fuerza policial mucho más diversa. Finalmente, algunas reflexiones para dar paso con nuestro conversatorio del día de hoy. Quisiera hacer notar que el tráfico de vida silvestre se manifiesta en dinámicas de género. Las diferencias, desigualdades y normas de género determinan las oportunidades económicas de las personas, por lo tanto, sus necesidades y deseos de bienestar. Eso resulta en un factor determinante para su participación en las actividades relacionadas a la cadena de valor del tráfico ilegal de especies. Por ello, llevar el análisis de género al espacio del comercio ilícito de vida silvestre importa, ya que profundiza nuestro entendimiento y con ello mejora la probabilidad de éxito de la conservación y puede ser un catalizador para desafiar las desigualdades sociales. Por último, y con esto quiero cerrar, los patrones de poder y diferenciación que aparecen en este reporte a través de la lente de género también pertenecen en diferentes grados a otras identidades interseccionales de raza, etnia, identidades sexuales, clase o religión. Y por ello, casi no hay un análisis de cómo estas dinámicas influyen en su relación con el comercio ilegal de especies silvestres. Sin más, les agradezco mucho su atención y les compartimos la liga para que puedan descargar el reporte, que es www.genderandiwt.org, y le devuelvo la palabra a mi colega María Inés para dar paso a nuestro muy emocionante conversatorio del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias, Renata. Como se mencionó, el tráfico de la vida silvestre se manifiesta en dinámicas basadas en un orden desigual de género. De eso vamos a hablar hoy día desde diferentes perspectivas y experiencias. Les invitamos a leer el reporte en el enlace mostrado en la pantalla. Y ahora damos paso al conversatorio. En primer lugar, tenemos a Carlos Maces. Él es ingeniero en agroecología, maestro y doctor en ciencias en conservación y aprovechamiento de recursos naturales, miembro de la Asociación Mexicana de Mastozoología, de la Comunidad de Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía y en América Latina, y presidente de Especies, Servicios Ecosistémicos y Conservación, SC. Es perito en criminalística ambiental y de vida silvestre. Se ha desempeñado como inspector federal, responsable de vigilancia en materia de vida silvestre, recursos marinos y ecosistemas costeros. Actualmente colabora en la lista roja de ecosistemas de la UICN, participa en la implementación del diagnóstico de tráfico ilegal en la península de Yucatán, coordinado por WWF y la Asociación Mexicana de Mastozoología. Gracias, Carlos, por estar aquí. Bienvenido. Desde tu experiencia, trabajando en campo como inspector federal en México, ¿logras identificar patrones diferenciados entre la participación de mujeres y hombres en la cadena de tráfico? Es decir,
Desde el suministro, transporte, acopio y venta, así como el tipo y especies que se demandan. Ejemplo, ¿quién demanda mascotas, carne de monte u otro tipo de productos derivados de la vida silvestre? Bienvenido, Carlos, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, me permití preparar algo muy breve. No sé si la pregunta de la pandemia, si ya pueden ver mi pantalla. Bueno, en la experiencia que hemos tenido a lo largo de trabajar como inspector de vida silvestre, principalmente en México, creo que hablar de cuestiones de tráfico tenemos que diferenciar mucho diferentes cadenas en el comercio, en el tráfico ilegal de especies. La cadena más, lo que más se ha documentado es las cuestiones que tienen que ver con el tráfico de especies a nivel internacional. Nosotros hicimos un trabajo aquí en México, en el estado de Oaxaca, es el sureste de México, es el estado con mayor biodiversidad del país. Y lo que pudimos comparar es que se está dejando mucho de lado las dinámicas que están pasando al interior de los países. Esto es bastante importante porque lo que hemos detectado, bueno, es que la cadena de tráfico, mientras más se acerca a la cuestión local, hay mayor participación de las mujeres en toda la cuestión de género. Lógicamente, los hombres, pues prácticamente es una actividad si no exclusiva, sí dominada por el sector varonil. Entonces, ellos participan, los hombres participan en toda la cadena de aprovechamiento, la caza, captura, colecta, pesca, acopio, transporte. Sin embargo, el papel de la mujer va siendo más, va teniendo mayor participación conforme nos acercamos a una escala más local. Principalmente está vinculada con algunas actividades específicas. Por ejemplo, en el transporte, en el acopio nos ha tocado realizar operativos donde se han ido a algunas viviendas donde tienen acopio de gran cantidad de especies silvestres y las mujeres son las encargadas de cuidar a estos animales. En algunas regiones del sur de México, en la península de Yucatán, en el estado de Oaxaca, muchas mujeres se dedican a la crianza de ejemplares. Sin embargo, también estos papeles tienen que ver con la regionalización, con diferentes áreas geográficas a lo largo del país. Voy a poner algunos ejemplos. Creo que de lo más conocido a nivel internacional es el tráfico de totuaba, llamada la cocaína del mar. Para que se den un ejemplo, un kilogramo de vejiga natatoria de un pez que se distribuye en la región del Alto Golfo de California en México, en Asia puede llegar a costar hasta $8,500. Derivado de esto, pues las estructuras de crimen organizado en esta región pues se han vinculado mucho al tráfico de estas especies. Sabemos que el crimen organizado, principalmente aquí en México, está muy relacionado con el sector masculino. Cuando llega este producto a algunas regiones de Asia, principalmente China, pues también el consumo es diferenciado. Por ejemplo, los hombres utilizan este tipo de productos como afrodisíacos. Las especies que más se consumen siempre están vinculadas con algunas propiedades de tipo afrodisíacas. Por ejemplo, yo cuando doy algunas pláticas, aquí en México tenemos una lista de especies en riesgo, que es la NOM 059, y lógicamente los traficantes tienen mucha, presentan perdón, una tendencia es a traficar este tipo de especies. Entonces, en broma a veces digo que la NOM 059, las especies que están ahí, si no son afrodisíacas, son especies que curan alguna enfermedad grave. Este tipo de productos también se utilizan como colección, como objeto de poder, como platillos gourmet, pero también las mujeres tienen un diferenciador en este tipo de consumo. Por ejemplo, para las mujeres se ha documentado que es de tipo medicinal, alivia dolores de embarazo y parto, se utiliza como un regalo en el dote de la novia en las bodas, tiene propiedades de belleza, etcétera. En toda esta estructura de cadena de comercio de trasiego, se están participando los hombres. Sin embargo, últimamente nos han llegado algunos reportes de que las mujeres también ya empiezan a traficar este tipo de productos en menor grado, pero ya empieza una participación principalmente en el transporte de forma clandestina en diferentes, a través de diferentes vehículos. Otra región muy importante que durante años estuvo en el foco a nivel internacional
fue el comercio que existió en la región del centro de México, en Charcos Cercados, en San Luis Potosí. Esto inició en 1960, principalmente cuando las mujeres empezaban a pedir limosnas a la orilla de la carretera. Posteriormente, los pobladores empezaron a ofertar fauna silvestre, hasta que todo eso se convirtió en una cadena de tráfico realmente grande, donde ya empezaba un proceso de acopio, de redes de comercio. Los pobladores extendieron sus redes a otras regiones de México para abastecer fauna silvestre en riesgo. Sin embargo, este proceso se empezó a diferenciar. Pues está documentado que, por ejemplo, ya las mujeres y niños se dedicaban a la venta de animales pequeños y los hombres a las ventas de animales de talla grande. Cuando se realizaron los operativos para desmantelar esta cadena de tráfico entre el 2009 y 2011, se descubrió que principalmente esta cadena de comercio estaba vinculada a 3 familias principales, donde participaba el varón y la mujer. Ambos fueron, estas 6 personas de estas 3 familias, estos matrimonios, fueron procesados penalmente. Sin embargo, cuando incluso ya se había desmantelado toda esta red de comercio, las mujeres intentaron otra vez volver a traficar este tipo de especies. Fue el último bastión de resistencia en este tipo de actividades. Algo que fue muy característico en ese entonces es que había muy poca representación de la mujer en la aplicación de la ley, y creo que esa es una de las principales problemáticas. Aquí en México la aplicación de la ley en la vida silvestre es bastante compleja y tenemos muy poca participación de las mujeres. Entonces, por ejemplo, para un hombre detener a una persona, a una mujer, es bastante complicado, no se le puede catear. Las mismas leyes no te permiten como varón poder acercarte a estas actoras que están en esas cadenas de tráfico y comercio. Algo muy importante que destacar, y si es necesario mencionar, es que lo que pueden percibir es que las mujeres siempre están vinculadas a un varón para este tipo de actividades, o bien son incentivadas o están acompañadas a través de esta persona. Rara vez, o desde mi experiencia, nunca me ha tocado ver que una mujer por iniciativa propia se dedique a este tipo de actividades de tráfico y comercio. Otra de las regiones bastante importantes es la península de Yucatán. Aquí todo lo que se ha podido documentar del tráfico a nivel local, el tráfico incidental de algunas partes de jaguar, pues aquí la cacería de jaguar principalmente es a través de lo que le llaman tigreros masculinos, que son los que cazan ese tipo de ejemplares y aprovechan de forma oportunista sus garras, sus colmillos, sus pieles. Por ejemplo, esta información me la proporcionó el biólogo David Sima. Esta es una Carlos, fotografía. disculpa, nos queda un Sí. minutito, por favor. Ok, sí, cierro. Bueno, esta persona, estos llamados tigreros, que son varones, utilizan a sus familiares, sus tías, sus hermanas, abuelas, para ir a ofrecer los productos que sacan del tráfico oportunista. Esta fotografía fue en una región de Yucatán, donde estas personas pues iban ofreciendo ese tipo de productos. Esto porque pues muchas veces los hombres saben que la aplicación de la ley en las mujeres es un poco más laxa que si fueran varones. Me voy a saltar el último ejemplo solamente para cerrar con esta parte. Hay una cadena de comercio que actualmente está en auge, que es el comercio en el mercado electrónico, la venta de todo tipo de fauna silvestre. Si exploran un poquito en estas redes, pues es impresionante la cantidad de fauna silvestre que se está ofertando. Y lo que hay que destacar, que prácticamente este tipo de comercio es exclusivo de varones. En el tiempo que hemos estado monitoreando ese tipo de redes, no hemos descubierto la participación de la mujer en estas cadenas de tráfico. Yo con esto cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Qué interesante. Ahora damos la bienvenida a Inés Arroyo Quirós. Ella es bióloga con un doctorado en gestión de la biodiversidad y una beca postdoctoral en el Instituto de Investigaciones de Ecosistemas de Sostenibilidad. Trabaja como investigadora en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Autónoma de México. Actualmente está desarrollando participa en 2 proyectos interdisciplinarios, uno sobre una perspectiva histórica del comercio de pieles y cueros de especies silvestres que involucran a México en los siglos XVIII al siglo XXI, y representación de los animales silvestres en el cine mexicano, una mirada desde la criminología cultural verde. Inés también colidera el grupo de especialistas en criminología verde de la UICN. Inés, eres de las pocas investigadoras que han trabajado sobre comercio legal e ilegal de la vida silvestre con un enfoque de género.
y estás a punto de publicar un capítulo de un libro colectivo sobre mujeres y tráfico de vida silvestre. Desde una perspectiva académica y de acuerdo con los estudios en los que has colaborado, ¿qué es lo que has aprendido o averiguado sobre este tema y que puedas compartir con nosotros y nosotras? Inés, adelante. Buenos días, muchas gracias, María Inés. Sí, he estado trabajando principalmente con varios colegas, el doctor Carpio de UAT Tamaulipas, el doctor Castro de ITESA y la doctora Serrano del CRIM de la UNAM, utilizando un enfoque interdisciplinario para avanzar en la investigación sobre mujeres, delitos y daños contra la vida silvestre. La idea es ser críticos y reflexivos en nuestro intento de investigar el vínculo entre las identidades y relaciones de género y el tráfico de vida silvestre, usando la perspectiva de la criminología verde, en particular el ecofeminismo y la justicia socioecológica, para comprender mejor estos fenómenos. Entonces, bueno, algunos de los casos ilustrativos que puedo compartir el día de hoy. Preparé un escrito y para aprovechar los pocos minutos que tengo para exponerlo, voy a proceder a leerlo. Las mujeres tienen varios roles, como ya se mencionó a través del reporte de la WWF. Las mujeres pueden ser protectoras, guardianas y vigilantes. En este sentido pueden tener varios roles. Pueden ser administradoras, responsables de proteger espacios físicos, trabajar en la promoción de regulaciones, aplicación de la ley, sistema de justicia penal, guardianas de objetivos específicos. Y en este sentido, los marcos políticos, legales e institucionales que guían la justicia verde y la protección del medio ambiente, incluido el tráfico, han sido históricamente un ámbito, como ya lo mencionó el ponente anterior, dominado por los hombres. A pesar de este predominio histórico de los hombres, un número cada vez mayor de mujeres ha estado representada en diferentes niveles de la política. Entre el 97 y 2021 hubo cambios importantes en este sentido en México, en las cuotas de género e inclusión de mujeres en cargos institucionales. Sin embargo, la resistencia a la participación femenina y la cultura machista sigue siendo visible. A pesar del aumento de la representación femenina, los puestos clave siguen siendo predominantemente masculinos. Algunos ejemplos. En los estudios que hicimos, en cuanto al género de quienes han presentado y aprobado iniciativas de regulación de vida silvestre en México entre el 97 y el 2018, identificamos 130 proponentes y la mayoría que presentaron iniciativas y que fueron autorizadas fueron hombres. Entre el 97 y 2021 se identificaron un total de 8 comisiones ambientales en la Cámara de Senadores y Diputados, 9, y con excepción de la última legislatura entre el 2018 y 2021, las comisiones ambientales del Senado han estado constituidas mayoritariamente por hombres. Otro ejemplo, entre los cargos identificados en la sede de la Profepa se identificaron un total de 58 personas, de las cuales el 65% son hombres. En relación con los cargos claves de las delegaciones en las entidades federativas de México, encargadas de la vida silvestre, hubo mayor representación de hombres que de mujeres y los hombres dominaron la representación de las 32 delegaciones de Profepa entre el 2018 y 2020. Las elecciones de México del 2020 y 2021 han sido las primeras en aplicar la paridad transversal, es decir, cuotas de género 50-50 en todos los estados federales y municipios. Esto ha traído cambios en la representación a nivel municipal. La paridad transversal garantiza un equilibrio entre ambos géneros al acceder a los cargos públicos. Es probable que los cambios que promueven la paridad de género en el gobierno generen resistencia. Este es otro fenómeno y las mujeres podrían adoptar estilos masculinos y seguir la agenda masculina tradicional. En una entrevista que realizamos a la primera ministra de Medio Ambiente y Procuradora General Ambiental de México, primera en ocupar dicho cargo en América Latina, para nuestra investigación afirmó abiertamente que las mujeres también son utilizadas en posiciones políticas de poder para compensar. Fueron múltiples las historias en las que su autoridad no fue tomada en serio por políticos, empresarios y gente del día a día, y dice que tuvo que ser muy dura al principio y jugar el juego masculino dentro y fuera de la oficina para ganar un lugar y procurar la justicia ambiental. Aunque con el tiempo desarrolló su propio estilo y pudo negociar muchos acuerdos. Apuntar a la representación femenina en cargos de todos los niveles es un avance histórico, ya que una democracia con paridad transversal es un primer paso necesario a favor de la justicia verde. El tiempo y una mayor representatividad abrirán la posibilidad de cambios en cuanto a estilos de liderazgo, agendas, prioridades, cabildeo, etc. En cuanto al tema de mujeres como facilitadoras dentro de los temas de tráfico, de uso de vida silvestre, las mujeres pueden actuar como intermediarias, transmisoras de información, ofreciendo servicios varios, procesadoras, vendedoras, entre otros roles.
Una herramienta que pudimos utilizar en la academia son los análisis de redes sociales, ya que permiten identificar actores clave, analizar las interacciones y conexiones, mapear actores sociales, lugares, rutas. Y en este estudio de las redes ilegales es posible comprender cómo se estructuran y expanden los lazos de confianza entre los traficantes de vida silvestre, identificar también los puntos débiles y observar los procesos de transformación a lo largo de las rutas. En específico, hicimos un estudio, analizamos una red de tráfico ilegal, posesión y transporte de un tigre, demandado como mascota en la región nororiental de Tamaulipas, México, propiedad de un integrante de un grupo delictivo dedicado al narcotráfico. Este tigre fue transportado por 3 personas, una que lo trasladó desde el puerto de Coatzacoalcos hasta Tempoal en Veracruz, la segunda que recibió y trasladó al animal desde Tempoal a la ciudad de Hidalgo, y la tercera que trasladó al tigre de Hidalgo a Reynosa, Tamaulipas. Además de los transportadores, identificamos aliados en los nodos que ofrecen alojamiento y alimento a los transportadores. En toda esta red, en ese punto es en donde también participan las mujeres y también apoyan suministrando alimento para el animal. Los nodos particulares de esta red están conformados mayoritariamente por hombres, pero sí se identificó la participación de mujeres, en particular en la red de Ciudad de Hidalgo, Tamaulipas. En cuanto a mujeres como usuarias, delincuentes o codelincuentes, investigaciones empíricas han indicado que los hombres tienen más probabilidades de ser perpetradores de delitos relacionados con la vida silvestre. Sin embargo, sí existe evidencia de que las mujeres también están involucradas. Las diferencias socioculturales, como las jerarquías de género y los roles de género en los mercados laborales y económicos, y cómo se dan las relaciones románticas, familiares o personales con los cómplices, como ya mencionó el compañero anterior, pueden facilitar la entrada de las mujeres en la delincuencia. Hay una historia que no se dio en México, pero sí involucra a una de las mujeres más poderosas del país, Elba Ester Gordillo Morales. El episodio vincula a Elba Ester Gordillo en un caso muy particular de despliegue de poder patriarcal, impunidad en un escenario global y creencias culturales muy arraigadas que prevalecen en muchos mexicanos de abusar, lucrar y mercantilizar especies silvestres, rituales exóticos y creencias de empoderamiento personal. El periodista Olmos dedica un capítulo de su libro Los brujos del poder a un ritual de poder vudú que tuvo lugar en Nigeria siguiendo el consejo de un brujo marroquí durante la presidencia de Ernesto Zedillo en México. Este ritual estaba destinado a hacer triunfar a Elba Ester Gordillo sobre el jefe de su tribu, el presidente Zedillo, quien le había enviado mensajes amenazantes en los que le pedía que se fuera de México. En el ritual, un hechicero y hombres vistieron a Elba Ester Gordillo durante 4 horas con la piel y las vísceras de un león africano recién cazado y al que desollaron vivo para ganar su poder. El león tenía que ser un león macho, activo, procreador, con dentición completa. Además de la imagen grotesca y crueldad de este ritual, es relevante reflexionar sobre muchos de sus aspectos. Por ejemplo, la relación antropocéntrica prevaleciente de explotación hacia la naturaleza, la construcción del poder con su dimensión expresiva, así como el hecho de que para estar entre los hombres más poderosos y tener éxito, una mujer tiene que conquistar simbólicamente el poder masculino a través de actos de violencia extrema. Es muy importante no romantizar los ejercicios de poder en manos de la mujer, como automáticamente más solidarias o pacíficas. Para tener éxito en estos escenarios, las mujeres pueden llegar en ocasiones a convertirse en jugadoras más viles del juego patriarcal que los hombres. Otro aspecto que vincula a las mujeres con el tráfico o uso de la vida silvestre es que las mujeres utilizan la vida silvestre como compañía, como parte del hogar. Y sin embargo, incluso si los animales de compañía se consideran parte de la familia ampliada, no reciben el tratamiento ni los cuidados adecuados. En ocasiones, las mujeres en este sentido replican el ciclo de violencia y malos tratos con los niños y animales que se encuentran al final de la cadena de violencia. En los estratos socioeconómicos más altos, por ejemplo, encontramos también algunas mujeres relacionándose con la vida silvestre desde una perspectiva antropocéntrica y una posición de poder que emula directamente el poder masculino. Su exhibición de poder es un mensaje expresivo para otras mujeres y hombres y no tiene el fondo el interés por los animales. El 7 de septiembre del 2020, una cachorra de tigre de Bengala llamada Malika se convirtió en tema de moda en las redes sociales en la Ciudad de México. Las imágenes y videos mostraban a un hombre y a una mujer caminando en uno de los centros comerciales más exclusivos. La mujer sostenía a su mascota como si fuera un perro, excepto que era un cachorro de tigre. Su presencia llamó mucho la atención y muchos usuarios de las redes aprovecharon la oportunidad para sostener y tomarse fotos con la mujer.
Curiosamente fue otra mujer quien la denunció en las redes sociales y se hizo viral el hecho. El dueño de la mascota fue fuertemente criticado por tener un animal exótico y en peligro de extinción como mascota y por pasearlo en lugares públicos. La dueña se defendió explicando que tenía permisos legales. La publicación generó tal polémica social que el Ministerio de Medio Ambiente, la Semarnat, emitió un comunicado y la legislación sobre tenencia de animales exóticos como mascotas, diciendo que aunque los dueños puedan acreditar el origen legal de los ejemplares, deben permanecer confinados. Además de la cosificación de la mascota y el despliegue de poder, es interesante notar que ni el dueño de la mascota conocía el marco legal ni las autoridades policiales. Sin embargo, es alentador que haya una conciencia cada vez mayor de los daños contra los animales. De lo contrario, este incidente no se habría convertido en un tema de moda. Es importante tomar en cuenta también el uso de los animales silvestres en escenarios de legalidad, no solo en la cuestión de tráfico. Finalmente, ya para terminar, mujeres como víctimas. Si bien algunas mujeres participan activamente en el tráfico de vida silvestre y lo hacen voluntariamente en una compleja conexión de factores internos y externos, sigue siendo principalmente en un ejercicio de poder subordinado, respondiendo a sus roles dentro de sus familias y comunidades. Lo hacen por ignorancia, necesidad y sumisión, esconden y comercializan especies, protegen a sus cónyuges, parejas e hijos cuando los visitan los inspectores ambientales. Culturalmente, su participación responde principalmente a su rol identitario como esposas, madres, educadoras, ayudantes, reproductoras y pilares de la familia. Es decir, que si tienen necesidades económicas o culturales, harán lo que sea necesario para cumplir con estos mandatos, aun sabiendo que esto se traduzca en actividades ilegales, dañinas o riesgosas. La criminología verde, con raíces en el ecofeminismo y el racismo ambiental, entre otras orientaciones filosóficas, va más allá de analizar la victimización por daños directos y nos permite explorar también conceptos como victimización secundaria. Por ejemplo, Cao y Wyatt en el 16 describen las implicaciones económicas y de seguridad alimentaria del tráfico ilegal de madera para los medios de vida rurales, y aunque no hablan específicamente de las mujeres, es probable que los medios de vida de las mujeres se vean afectados a medida que pierden el acceso a dichos recursos, servicios ecosistémicos, implementos agrícolas, materiales de construcción, medicinas y leña. Y con esto termino mi lectura y le paso el micrófono a María Inés Rivadeneira. Gracias, Tocaya, gracias por tu intervención y por tan interesante acercamiento a una problemática tan compleja. Nos das otro punto de vista sobre esto. A las y los participantes quiero recordarles que sus preguntas las pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas en la barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla. Gracias por su activa participación. Ahora tenemos con nosotras a Itzá Castañeda. Itzá es bióloga con maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Integral y diplomados en problemas ambientales desde la perspectiva de género e impacto social y consulta previa. De 2004 a 2011 fue asesora senior de género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México y de 2001 a 2003 fue directora de Igualdad de Género y Medio Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Ha sido consultora en género y desarrollo sostenible para diversas agencias de cooperación al desarrollo y a partir del 15 de febrero de este año se integrará como directora de equidad del World Resources Institute en México. Felicidades por esta noticia, Itzá. Tú has estudiado muy de cerca la violencia de género como un facilitador y perpetrador del tráfico de vida silvestre. ¿Nos podrías comentar brevemente los principales hallazgos de tu publicación y darnos algunos ejemplos de cómo estas dinámicas de violencia se replican y convergen con otro tipo de delitos? Adelante, Itzá. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas que nos están escuchando, imagino en diversos países, y muchísimas gracias a WWF por este webinar y esta iniciativa. Pues yo lo que voy a presentarles brevemente son resultados de un estudio que hicimos, también Renata va a poner la liga, sobre los vínculos entre violencia de género y medio ambiente. Este estudio lo hicimos en UICN en coordinación con un proyecto más amplio que por sus siglas en inglés es AGENT, financiado por USAID. Y cuando iniciamos este estudio fue en el año
2019 no estaban estos estudios que yo acabo de oír con muchísimo interés de Inés, de todo lo que ya están contando Carlos, todo lo que están documentando para América Latina. Hicimos un llamado para estudios de caso y nos llegaron más de África sobre este tema. Entonces, algunos ejemplos sí llegaron, algunos de México, pero estaban más vinculados a realidades en África. Yo quiero empezar tal vez recapitulando, diciendo que lo que nosotros presentamos en este documento, que es muy amplio, son 360 grados, digamos, de los temas ambientales y la violencia de género, y uno de los capítulos está dedicado a crímenes ambientales. Dentro de los principales hallazgos que tenemos, y esto pues los colegas que me precedieron lo saben, es que los crímenes ambientales son la cuarta forma más importante de crimen organizado y que generalmente, como ya se dijo, está vinculado a otros crímenes muchísimo más estructurados y que además implican una amplia gama de ilegalidad. Nosotros en este documento presentamos como crimen ambiental en la pesca ilegal, donde hay un tráfico, por ejemplo, en Asia, tremendo, de niños y niñas que son robados para hacer después pesca ilegal, el tráfico ilegal de madera, el tráfico ilegal de vida silvestre, que es lo que nos atañe en este webinar, y la minería ilegal. Pero lo que encontramos como principal hallazgo es que hay una conexión entre estos crímenes y además el tráfico de drogas y otros crímenes que los acompañan. Esto es para decir, es una ecuación muy compleja. No podemos aislar la vida silvestre de todos los demás crímenes ambientales que se han reportado. Y, por supuesto, el tema que nosotras documentamos es un crimen máximo, que es la violencia de género, porque llega a casos extremos, como lo sabemos, del feminicidio, y es un crimen también la violencia de género. Entonces, este conjunto de violencias, este conjunto de crímenes, no se trata de mezclarlos y ponerlos en una licuadora y ver qué sale. Es cómo vamos tejiendo información, como lo están haciendo Inés, como lo están haciendo Carlos, como lo están haciendo otros investigadores, desde la academia principalmente, es donde se ha documentado. Los vínculos entre violencia de género y vida silvestre ilegal son incipientes. No están documentados ni están ampliamente desagregados por sexo. Por esto este seminario y el documento de WWF es fundamental. ¿Qué encontramos, digamos, como ejemplos? ¿Qué es lo que ustedes me piden? Cuando hay una militarización, por ejemplo, en África, en los grandes parques nacionales, para proteger la caza furtiva, también los militares han perpetuado violencia de género contra las mujeres. Es decir, cuando hay presencia militar, tan para con el pretexto de cuidar la vida silvestre, también se registra violencia de género. Encontramos trata de niños y niñas para el tráfico ilegal y para la pesca ilegal. Encontramos en el caso de la madera ilegal y de la minería ilegal que muchas de las mujeres desaparecidas en este país y en América Latina, en Perú está ampliamente documentado, son llevadas como tráfico humano para prestar servicios sexuales a estas actividades ilícitas. Entonces, como les digo, es una cadena tremenda, tremenda. Yo vi una pregunta que hizo una compañera aquí sobre las madres solteras. Y yo creo que ese es un tema que yo no documentamos, pero lo que sí vimos es que cuando hay un Estado más frágil, cuando no hay una gobernanza, cuando hay más pobreza, cuando hay más desigualdad, estos crímenes tienen mayor cabida.
Por supuesto que una madre soltera per se no es una persona que vaya a involucrarse, pero si esta madre soltera no tiene empleo, es marginada por su comunidad, etcétera, pues probablemente sí caiga más fácilmente en una vinculación con el crimen ambiental de diverso tipo. ¿Qué otra cosa encontramos en estos crímenes? Que, por ejemplo, mujeres, esto sí lo documentamos en México, mujeres que se atreven a salir a hacer protección de las especies. En el caso de Sonora, esto fue un estudio de caso que nos llegó, de la tortuga, de protección de la tortuga, mujeres de la comunidad Comcac, conocidos como Seris en Sonora. Entonces ellas lo que tenían era una violencia comunitaria, porque como tenían que salir en la madrugada, les decían las locas, las putas, las aventadas, y cuando ellas tuvimos una entrevista, nos decían, sí, como salimos de madrugada, la comunidad nos etiqueta. Esto es violencia también. Y es violencia comunitaria por hacer una protección de la vida silvestre. Pero no quisiera yo dejar solo este mal sabor, digamos, de la violencia. Lo que es importante es entenderla, entender que en toda la cadena se pueden ver diferentes manifestaciones de violencia, incluyendo violencia de pareja, incluyendo lo que ya referí, como es la trata, el abuso sexual y la trata, que es la máxima expresión de violencia de género vinculada a los crímenes ambientales que nosotras pudimos documentar en este estudio. Yo les invito a que lo lean. Por supuesto que fue hecho la investigación la hicimos hace 4 años, se publicó en 2020, ¿tiene vigencia? Sí. ¿Pero ha crecido la investigación? Sí. Por ejemplo, lo que Inés está haciendo es maravilloso, lo que Carlos nos comenta es maravilloso. Y también ha crecido y ha mejorado mucho la metodología para indagar esto. Entonces, lo que no ha crecido es la responsabilidad del Estado para abordar estos temas. Por ejemplo, jamás los institutos de la mujer se habían cuestionado si esta era una forma de violencia contra las mujeres, si los crímenes ambientales también podían ser parte de la violencia de género. Entonces, yo creo que con un seminario como este estamos generando conocimiento y veo que hay más de 100 personas conectadas, y yo lo que les invito es a que no se quede solo, y es la recomendación principal que hacemos también, una de las recomendaciones, que no se quede solo en los ambientalistas, las ambientalistas que trabajamos estos temas, sino que sea una visión de Estado, y que esta visión de Estado involucre también a las instancias responsables de la mujer, de la violencia de género, etcétera, etcétera. Porque solo así vamos a poder documentarlo. No existen registros administrativos. ¿Por qué una mujer desapareció en Sonora? Pues desaparecen por lo menos 10 mujeres al día en nuestro país. Eso es lo que desaparecen las mujeres en México. Desapareció. ¿Dónde está? Algunas han sido encontradas en la minería ilegal, en el tráfico ilegal de madera, por ejemplo. Y entonces es, como digo, no se trata de sumar catástrofes que vivimos, sino de entretejer y hacer un análisis más fino de lo que la violencia de género también permea los crímenes ambientales. Yo creo que aquí dejo esta primer posición, este primer resultado. Les invito muchísimo a leer, y también en UICN hemos creado un centro especializado sobre violencia de género y medio ambiente, donde van a encontrar muchísima información sobre estos temas y, por supuesto, la publicación. Muchas gracias. Gracias, Itzá. Siempre es un gusto escucharte, es muy inspirador.
pero además y sobre todo importante. Gracias por compartirnos tus reflexiones y invitarnos, ¿no?, también a ser parte de comprender este fenómeno desde otra mirada, de saber que la violencia de género en sus diferentes dimensiones tiene una relación directa con los crímenes ambientales y que hay una necesidad de contar con mayor información, estudios, análisis y respuestas en la región. Y este es un compromiso de muchos niveles. Ahora tenemos a Manuel Medina, quien es analista de inteligencia en el equipo de corrupción verde en el Basel Institute on Governance, es licenciado en Ciencias Políticas y tiene una maestría en Seguridad y Defensa Nacional. Cuenta con más de 10 años de experiencia en seguridad pública, inteligencia criminal y análisis. Manuel trabajó para la Fiscalía General de la Nación de Colombia como perito investigador y analista criminal en el Centro Estratégico de Evaluación de Pruebas. Es conferencista y formador habitual sobre la delincuencia organizada y temas relacionados para audiencias globales de las fuerzas del orden, la inteligencia, el ejército y la judicatura. Es miembro de la red de la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Manuel, tú eres analista criminal y tienes experiencia en el campo de la investigación y judicialización. Una vez escuchadas a las participaciones anteriores, ¿nos podrías comentar cómo ves que este enfoque de género se podría integrar a las respuestas para frenar el tráfico de vida silvestre y hacerlas operativas para transformar el espacio relacionado con los delitos contra la vida silvestre y su convergencia con otro tipo de delitos? Bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias, María Inés, y quiero arrancar primero agradeciendo a Renate y al equipo de WWF por esta invitación. Creo que es una excelente conmemoración del Día de la Mujer en la Ciencia, que definitivamente es muy importante y tenemos que mencionar y pues trabajar en torno a iniciativas como esta de fortalecimiento. Yo hice una lectura, bueno, quiero empezar diciendo que mi rol o la forma como yo he leído el reporte es, lo leo desde el campo de aplicación de la ley. Yo no he leído el reporte como un especialista en género, no soy un especialista en estudios de género. Y lo voy a resumir en una pequeña anécdota que fue, sucedió hace unos meses cuando estábamos diseñando un programa, precisamente de aplicación de la ley en tráfico de especies, y el donante nos pedía que en algún punto señaláramos cuál era la perspectiva de género que estábamos abordando. Y éramos 2 hombres solos en una habitación, redactando hasta bien tarde en la noche el programa y decíamos, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo pensamos? Intentamos buscar bibliografía, no había mucha. Logramos poner algo que tenía sentido, se lo mostramos a nuestras compañeras y nos dijeron, no estamos tan de acuerdo, y hicimos algunas correcciones. Finalmente fue aprobado ese ítem, se entregó, pero yo debo reconocer que pudimos haberlo hecho mucho mejor, y una de las razones por las que no lo hicimos de una forma tan satisfactoria o no cubrimos tanto tema como nos hubiera gustado, es que era muy difícil contar con la información, no había tanta información disponible para el nicho en específico que estábamos planteando. Entonces, cuando yo leo el informe que WWF produjo, en realidad, mientras yo lo leía, se me iban prendiendo una cantidad de bombillos y yo decía, esto se puede mencionar, esto lo hubiéramos podido trabajar. Definitivamente es un informe que yo recomiendo a todos mis colegas que están trabajando en el campo de aplicación de la ley para que lo lean. Y me gustaría ir un poco sobre las notas que yo fui trabajando en el informe. Yo no hice pues la presentación pues al respecto, pero sí tengo algunas ideas en cuanto a la lectura del informe que me gustaría compartir, sobre todo para aquellos colegas que están sentados en una oficina de aplicación de la ley, en una oficina de policía, en una oficina de fiscalía, y se están preguntando cómo hacen para involucrar la perspectiva de género en sus labores actuales. Entonces, lo primero que yo quiero decir del reporte es que la estructura del reporte sigue una lógica que es bastante útil. Incluso hay una sección que es la pregunta que siempre nos hacíamos, y era, bueno, ¿y cómo hago todo esto? Y esa lógica del reporte básicamente nos brinda las herramientas necesarias para poder nosotros ser mucho más puntuales en cuanto a la aplicación de la perspectiva de género, que es bastante necesitada para entender cuáles son esas complejidades de los roles asignados
a las comunidades en las cuales trabajamos. Y ese es otro de los elementos que el reporte menciona, y es las comunidades no son un tema, no son una piedra, no son una roca inmóvil, son dinámicas, están compuestas por hombres, por mujeres, por niños, niñas, por personas que tienen unos intereses diferentes. El mismo reporte brinda una herramienta que nos hubiera gustado mucho utilizar a nosotros y que yo en serio creo que la vamos a utilizar en el futuro, que es el mapeo, un mapeo de perspectiva de género sobre los recursos naturales. Entonces, a manera de ejemplo muestra, por ejemplo, cuándo es que las mujeres están involucradas en un proceso extractivo, por ejemplo, de madera, en dónde están involucrados los hombres. Y eso es muy importante desde la perspectiva de aplicación de la ley, porque cuando nosotros pensamos en el tipo de intervención que vamos a trabajar, desde la aplicación de la ley, trabajamos con una presunción que es la justicia es igual para todos. Entonces, ese tema de la perspectiva de género, nosotros pensamos que el constituyente o el legislativo ya lo cubrió cuando emitió la norma, pero en realidad es que la aplicación de la norma puede ser totalmente violatoria de una serie de derechos y puede traumatizar una serie de interacciones y de roles de género en una comunidad que, si no entendemos, podríamos terminar generando más daño. Entonces, este tipo de mapeos nos dan a nosotros las herramientas para poder entender cuál va a ser la consecuencia de lo que nosotros estamos trabajando. A medida que yo lo estaba leyendo, se me ocurría también una serie en mi cabeza estaban surgiendo una serie de anillos concéntricos en donde yo decía, vea, uno debería poder analizar esto en diferentes medidas. Una es el equipo cercano. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el equipo que yo trabajo, que tenemos un equipo de investigaciones financieras, en el cual tenemos una compañera bastante talentosa, nos dimos cuenta de algunas cosas, y es la percepción de riesgo. Entonces, no solamente tenemos que analizar la composición, como algunas personas sugerían, y es decir, bueno, tenemos 50% mujeres, 47% es la participación, etcétera, sino la percepción de riesgo en nuestra operatividad. Entonces, ¿a qué me refiero? Los traslados, el hotel, las condiciones de seguridad de un hotel son totalmente diferentes. La percepción es totalmente diferente cuando estamos hablando de una mujer que está en terreno a un hombre que está en terreno. Y estamos hablando de percepciones propias que tienen que ser consideradas y que tienen que ser operacionalizadas dentro del planeamiento que estamos trabajando. Luego tenemos que trabajar un poco más en los grupos de interés con los que estamos trabajando, los grupos directos. Teníamos un país en el que hablamos con un grupo de policía judicial y solo había una mujer. Y lo que estamos pensando dentro del grupo es cómo potencializamos el rol de esta mujer de forma tal que no causemos traumatismos con sus compañeros de trabajo, que no digamos, que no se empiecen a hablar temas de favoritismo, que no se empiece a pensar que estamos nosotros propendiendo por favorecer a una persona en detrimento de los demás, pero sin duda sí queremos nosotros ver la forma en que podemos potencializar el rol de esta compañera. Encontramos también algunas cosas como que, por ejemplo, y que nos sucede a nosotros en el campo de aplicación de la ley, es que entramos en contacto con una serie de información que no necesariamente está relacionada con el delito que estamos persiguiendo, pero que sí tiene relación con violencia basada en género, por ejemplo, con delitos sexuales. Sería muy útil para el campo de aplicación de la ley que tuviéramos un protocolo de cómo manejar ese tipo de información, cómo compilarla, si hay que sistematizarla, si hay que presentarla, si hay que reportársela a la fiscalía o a la agencia con la cual estemos trabajando. Ese tipo de protocolos serían bastante útiles para nosotros. También tenemos cosas como que, por ejemplo, pensemos más allá del entrenamiento, pensemos más allá de la paridad de género para los entrenamientos, y que pensemos más bien en el acompañamiento y profesionalización de las personas que están involucradas en los procesos de investigación y judicialización, de forma tal que generemos una paridad de género. Se me incluía también, o estaba pensando también en torno a, perdón. Sí, sería muy interesante también que los proyectos terminaran con un mapeo o un reporte sobre cómo fue o cómo se gestionó todo el tema de la perspectiva de género. Hablaba yo de mis anillos concéntricos, entonces estaba pensando en el equipo inmediato, en el equipo de interés. Están también las comunidades, están también las personas afectadas, que pueden ser bien los beneficiarios del programa o pueden ser las personas que estamos judicializando, investigando, y tenemos también las comunidades donde operan. Y pienso yo que las unidades de investigación y judicialización deberían, o cuando estamos diseñando estos programas, deberíamos pensar en el estatus actual
y cómo van a ser modificadas estas, o cómo van a verse modificados los roles de género después de la aplicación del programa, para que nosotros tengamos una idea mucho mejor de cuáles son las otras personas con las cuales podemos trabajar, cuáles son las organizaciones a las cuales nos podríamos acercar para mitigar los riesgos. Es este tipo de cosas que el informe contiene. De pronto ahorita tengo algunas, las ideas pueden estar, ustedes pueden ver que hay muchas ideas dentro del reporte, que hay muchas cosas que podríamos utilizar, pero honestamente creo que tenemos, todos los que estamos en investigación y judicialización, tenemos que leer este reporte y empezar a operacionalizarlo dentro de nuestras actividades. Hay una oportunidad bastante seria de trabajo y pues estaríamos locos desaprovechándola, honestamente. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Como mencionas, el análisis de género en relación a la protección de la vida silvestre nos da elementos, datos importantes para comprender las dinámicas sociales y económicas, así como el comportamiento delictivo. Por lo tanto, las respuestas en términos de prevención, control o sanción. Es una herramienta fabulosa el análisis de género. Vamos a dar paso a algunas preguntas del público. Renata, gracias por tu apoyo. Quiero empezar con una que dice así: buenos días, desde el Laboratorio de Dimensiones Humanas para la Conservación de la Vida Silvestre de Virginia Tech. Muchas gracias por las conferencias. ¿Cómo ven los oradores el papel de las mujeres, especialmente las madres solteras del hogar, en el acceso a la vida silvestre? Itzaya nos comentó algo, pero no sé si los otros panelistas, Inés también, quisieran comentar algo. Podríamos empezar con Carlos. ¿Tienes alguna reacción al respecto de esta pregunta? Sí, ¿qué tal? Bueno, en el tiempo que he tenido la experiencia de participar en cuestiones de aplicación de la ley y un poco de investigación de vida silvestre, no me ha tocado el caso de ver el papel de las madres solteras. Sin embargo, pues en otras actividades ilícitas aquí en México, pues hay bastante conocimiento al respecto. Como ya se mencionó anteriormente, las cuestiones de necesidad, la falta de oportunidades, accesos a algunas actividades económicas, pues muchas veces y sobre todo en algunas regiones muy marcadas del país, pues representan una oportunidad para grupos de crimen organizado de poder vincular a todas estas, a algunas actividades, principalmente en el trasiego en el comercio, en el transporte y comercio de cuestiones que tienen que ver con actividades ilícitas, llámese drogas. En el caso de vida silvestre aún no ha estado documentado. La experiencia que compartimos en Charco Cercado y en algunas otras, otros puntos en México, las mujeres en el Istmo de Tehuantepec, incluso en el mismo Alto Golfo de California, el papel de la mujer siempre está vinculada de alguna forma a un hombre, ya sea su pareja, ya sea su hermano, ya sea familiar. Incluso algunas actividades ilegales se han vuelto muy familiares, como en el caso de Charco Cercado. No hemos tenido la oportunidad directa de ver el papel de las madres solteras, pero es un tema bastante interesante para poder clavarnos a fondo y poder profundizar en la investigación de este tipo de temas. Muchas gracias, Carlos, por tu aproximación. Itzam, para ti, ¿cómo deconstruir la violencia de género si la legalidad está posicionada desde el sistema heteropatriarcal? Uf. Tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Bueno, yo creo que tenemos que empezar por partes. Yo decía, no se trata de poner todo en una licuadora porque no va a salir una buena mezcla. Y que hay muchos puntos de entrada. Por supuesto, acabo de poner en el chat, generalmente el marco legal sobre vida silvestre no aborda estos temas. O sea, no hace una lectura de la participación de las personas con estos enfoques. Ese es un gran reto. Tendríamos que tratar en el marco legal y luego en el marco programático también. Quienes están trabajando, digamos, en la dirección, no sé si todavía se llama así ahora con Semarnat, en la Dirección General de Vida Silvestre, también tener estas lecturas, es decir, cómo
desde los marcos institucionales esto se va tejiendo. Desde una visión heteropatriarcal, pues sí, esto está permeado por esta visión, y no solo esto, ¿verdad? Toda la violencia de género está permeada por este problema. Pero yo lo que quiero decir además es que tenemos que analizar los contextos. Cuando Carlos hablaba de lo que pasaba en contextos específicos, cada contexto es importante. Y ahí los estudios de caso y seguir documentando y seguir analizando es fundamental. No es lo mismo lo que sucede en Tanzania que lo que sucede en la Amazonía, que lo que sucede en Chihuahua o en Sonora o en Oaxaca. Tenemos que entender los contextos, las culturas también, y no estigmatizar todo el consumo de la vida silvestre. Yo este es un punto que creo que es fundamental entenderlo y no estigmatizarlo, porque tiene que ver con cuestiones culturales. Y en este análisis del contexto, yo creo que es fundamental entender donde hay ya zonas en conflicto, porque es ahí, en estas zonas, donde el crimen organizado toma mayor ventaja, porque ya existe el conflicto armado, conflicto de trasiego de armas, de drogas, etcétera, y se combinan los crímenes organizados. Y nada más, ya con esto será mi última intervención. En el documento que nosotros produjimos abordamos lo que es el sexo transaccional, y es muy vinculado a la pobreza. Es decir, como una madre, y ahí sí, una madre soltera, para obtener madera en un área donde ya no hay madera o carbón, tiene que hacer una transacción sexual para obtener este recurso. Gracias, Yitza. Siempre es duro, ¿no? Hablar sobre violencia, y ahí tan interesante este abordaje que se propone desde la geografía crítica feminista con respecto a las realidades situadas. Entonces, este ejercicio de contextualizar y analizar desde el género es fundamental. Gracias, Yitza. Carlos, los proyectos que apoyan o promueven actividades sostenibles como agroforestería, ecoturismo comunitario, etcétera, en comunidades, ¿tienen el potencial de disuadir la participación de la mujer en el tráfico de vida silvestre? ¿Cómo se deben implementar? ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Qué otras estrategias podrías tú recomendar? Sí, bueno, en cuestiones de proyectos, sí tengo un poco de experiencia, he trabajado bastante desarrollo comunitario en regiones de alta marginación aquí en México. Con las mujeres es apasionante trabajar, es bastante complicado. Muchas veces llevamos proyectos a las comunidades indígenas de aquí de México, y veíamos que los proyectos pues simplemente no estaban funcionando como nosotros esperábamos. Entonces hay que entender que el papel de los roles de géneros en las comunidades para las mujeres es bastante complicado. O sea, de por sí muchas veces los indígenas aquí en México sufren de marginación, de trato despectivo, pues todo eso que muchas veces se implementa en los hombres cuando van a centros urbanos a vender sus productos, a hacer algún tipo de actividades, toda esa frustración que traen de los centros urbanos lo transmiten hacia las mujeres. Entonces, cuando tú vas a implementar un proyecto, lo primero que empiezas a tener que trabajar es con un grupo multidisciplinario, ya que muchas veces la parte técnica tú vas a ejecutar proyectos. Sin embargo, muchas veces hay desánimo, hay cuestiones que tienes que trabajar de trasfondo con las mujeres, con cuestiones de empoderamiento, de organización, pero que una vez que los proyectos se arrancan con ese sector, son las que se hacen más responsables en la ejecución y en el éxito de estos proyectos. Nosotros tenemos experiencias bastante satisfactorias, alentadoras, y se comprometen, porque siempre el papel de la mujer en los lugares, en los hogares en sí, y en particular en estas comunidades, es de proveer a la familia, a diferencia del varón, que muchas veces pues el varón pues gasta en otras cosas que no tienen que ver precisamente con el sostenimiento de la familia. Las mujeres sí, las mujeres se comprometen porque saben que muchas de las actividades económicas van a garantizar el hecho de sostener a los hogares. Entonces, estos proyectos de ecoturismo, de agricultura orgánica, de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, que es el esquema legal que tenemos aquí en México para producir, aprovechar y consumir fauna
vida silvestre en general de forma legal, pues han tenido mucho éxito, y yo me atrevo a decir que han tenido más éxito que si lo estuvieran manejando varones. Las mujeres organizadas son una fuerza realmente impresionante, pero te digo, se tiene que trabajar muchas cosas de trasfondo de una larga historia que han vivido de violencia de género, y no solo de género, sino también de cuestiones que tienen que ver con su propia identidad como grupos originarios. Gracias, Carlos. Aquí algo también que se llama la interseccionalidad, ¿no? El poder ver, por un lado, el tema de género, el tema cultural, el tema de edad, discapacidad y otras condiciones que afectan de manera diferenciada a las personas en un contexto específico. Gracias por eso. Inés, ¿existen líneas de investigación que visibilicen la violencia de género dentro de la academia e instituciones gubernamentales inherentes con crímenes verdes? Sí, sí existen. Digamos que yo entro a estos temas desde el área de gestión de la biodiversidad, ecología, economía, uso de la vida silvestre, digamos desde el área de las ciencias naturales, ciencias ambientales. Yo no entro del área de cuestiones de género, estudios de género. Entonces, en este sentido, desde la trinchera en la que yo trabajo hay una perspectiva que es la criminología verde, que vemos cuestiones de justicia socioambiental, y en esta rama de trabajo se llega a estudiar estos temas. Entonces, en la academia esta línea de trabajo que es la criminología verde, pues es una línea de trabajo, una disciplina de corte interdisciplinario, que es muy reciente y que surgió en los 90s, pero que surge desde el norte global, ¿no? Desde países europeos, de Estados Unidos. Entonces tiene esta perspectiva occidental que no conlleva la perspectiva del sur global, la latinoamericana, ¿no? Para acabar pronto, en la que estamos hablando ahora, y el contexto del seminario, del conversatorio es Nuestra región, estamos empezando a desarrollar esta línea de trabajo en fechas recientes, de unos años para acá, digamos que de 5, 6, 7 años para acá apenas, pero estamos trabajando en ello, hay ya publicaciones, hay ya algunos cursos, docencia y demás, y a través de esta línea de trabajo es que se puede llegar a estos temas, ¿no? Identificar, digamos, cómo la forma en que todos estos sistemas patriarcales de los que ya hemos hablado hoy, las formas de opresión están afectando, pues no solo a mujeres, también a los hombres, también ya se dijo esto es importante, y a los animales no humanos, y al planeta en general, ¿no? En toda esta era del antropoceno en la que algunos autores le llaman el antropoceno patriarcal. Y pues esto significa comprender la corriente principal del hombre y la historia dentro de una perspectiva androcéntrica, ¿no? Entonces, a través de este lente y de incluir perspectivas críticas, diálogos y narrativas, es que estamos intentando, a través de la criminología verde, pues entrarle a varios temas de justicia ecológica, justicia socioambiental, victimización, y esta es una de las ramas en las que estamos tratando de trabajar. Y al respecto puse en el chat el link a un libro que está saliendo en este momento, y que es un libro colectivo de corte internacional con contribuciones de varios países, que eso es lo que le da una riqueza especial, porque justo como se mencionó en el panel, y como dice Itza, es muy, muy importante tomar en cuenta las distintas identidades, las distintas culturas, los distintos contextos, si es local, regional, internacional, porque estos temas también van más allá de lo transnacional, tocan lo global. Entonces, digamos que se tienen que recorrer todas estas unidades de análisis, y sobre todo lo que dice Itza, la cultura define muchas de estas cosas para poder entenderlas, ¿no? Y entonces este libro pues tiene contribuciones de distintas culturas y de distintos países. Puse en el chat el link, y este libro también llega de gente que está trabajando desde la criminología verde o de la otra rama de esta área de estudio, que es la criminología para la conservación. Entonces, es una contribución muy reciente y muy innovadora, y hay que leerlo. Y ya. Muchas gracias, Inés.
De manera complementaria también decirles que la ecología política feminista latinoamericana tiene bastantes aproximaciones de este tema y hay personas, varias personas de los ecofeminismos comunitarios que están trabajando esto en la región. Manuel, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de contar con mujeres al momento de aplicar las leyes? Bueno, o sea, la respuesta a eso es muy sencilla, es desventajas ninguna y ventajas todas. Desde el planeamiento de la investigación, tener un equipo tan diverso como se pueda es lo más beneficioso que uno puede tener en un grupo de investigación. Y no solamente en género, sino también en regiones. Personas que entiendan cómo suceden las cosas en la región en la que vas a operar. Entonces, por ejemplo, uno puede tener un equipo, una investigación que se desarrolle en una zona, en el Amazonas, en una zona selvática, y que alguien le explique a uno, o que tener dentro del equipo a alguien que entienda el contexto del lugar, que entienda las relaciones de género, que entienda cómo es que se desarrolla la vida en esa comunidad, eso es invaluable dentro de la investigación. A nivel operativo, también hay muchos beneficios. Hay beneficios en temas de registros corporales, en temas de allanamientos. Por ejemplo, cuando uno está en un allanamiento, tener una compañía mujer es también supremamente positivo en el sentido de uno está entrando a la vida privada de las personas. Entonces van a haber espacios que tradicionalmente pueden estar cerrados a los hombres y que solamente es un espacio de las mujeres. Entonces, tener una compañera que tenga la posibilidad de entrar a esos espacios sin generar un traumatismo que va a ser totalmente perjudicial para el ejercicio de la acción penal o el ejercicio de la acción investigativa, es un plus gigantesco. El reporte tiene cualquier cantidad de ejemplos de unidades compuestas o unidades de rangers, más que todo, compuestas por mujeres. Y habla desde unidades de corte más militarista, otras no tanto, pero sin duda, y no solamente en este campo, también en el campo militar, tener unidades incluso unidades de solo mujeres ha sido altamente provechoso. Y el otro tema también importante a resaltar es el diálogo con las comunidades. Yo he estado en casos en los que estamos haciendo una entrevista o estamos haciéndole preguntas a testigos o a la gente de las comunidades y la perspectiva femenina al lado para entender ciertas sutilezas, cosas que a los hombres se nos escapan, de decir, pues ella no estaba ahí a esa hora porque es que a esa hora es la hora en la que tienen que estar preparados los niños para la escuela, o a esa hora ella estaba no sé, dedicada a la agricultura mientras el esposo estaba por fuera. Igual esto varía también, son roles de género que varían dependiendo del lugar donde ustedes estén operando. Pero yo puedo decir como experiencia personal, yo he trabajado en equipos donde son predominantemente femeninos, he trabajado en equipos de solo hombres, he tenido jefes en investigación mujeres, he tenido jefes hombres, y yo honestamente no veo la diferencia. Ambos podemos aportar lo mismo. Y la ventaja está en esas formas de ver la vida, que sí son inherentes a los roles que tenemos como sociedad. Gracias, Manuel. Me hiciste recordar alguna frase que decía, ¿cómo se toman decisiones sin tomar en cuenta el 51% de la población? Entonces es como no salen las cuentas, ¿no? Es un poco extraño, por eso es tan importante conocer las necesidades y prácticas de las diferentes personas y sus condiciones. Inés, te quiero hacer una pregunta con respecto a educación ambiental. Nos dicen, ya que la educación ambiental puede ser una vía de reflexión y posibles soluciones a los temas abordados del día de hoy, pero de manera general, esta educación no ha incorporado la perspectiva de género. Somos pocas las que invitamos a su reflexión. ¿Qué sugieres para que se incorpore de manera oficial en los currículums de los diversos niveles educativos en los países? Yo creo que sí hay muchísima gente trabajando el tema de género. Itza me desmentirá, pero yo creo que sí hay mucha gente en toda la región latinoamericana trabajando temas ambientales, bueno, ligando el tema ambiental. Y obviamente ahí entra todo lo que tiene que ver con uso de la vida silvestre, tanto legal como ilegal. Pero digamos que hay muchísimos grupos de trabajo, por lo menos yo conozco en México varios,
que de forma sólida y llevan años trabajando de manera académica y formal estos temas. Entonces, digamos que el tema de género no es que esté ignorado, ¿no? La pregunta es cómo aterrizar todas estas investigaciones, resultados y análisis con la parte práctica de la docencia y la de difusión y divulgación y permear más hacia la sociedad, ¿no? Entonces, pues, desde mi perspectiva de la academia y demás, sí estaría haciendo falta generar más grupos interdisciplinarios que se comuniquen para plantear nuevas materias, abrir cursos, incluso ahora con toda esta facilidad que se da a través de plataformas en línea, armar cursos que tengan impacto en toda la región latinoamericana, ¿no? Que no solo sean por país, sino que se abran a más países. O sea, por ejemplo, yo que trabajo en todos estos temas de comercio de vida silvestre, de uso de la vida silvestre desde hace tiempo, pues vincularme como he hecho ya afortunadamente, y por eso he podido como compartir un poquito hoy, porque justamente me he vinculado con gente que viene del área de sociología y del área de género para empezar a interactuar, a formar diálogos y a empezar a aterrizar estas investigaciones, porque pues cada disciplina por su cuenta es imposible, tiene que ser interdisciplinario, ¿no? Entonces, estos mismos grupos de colaboración, pues si ya estamos como pudiendo comunicarnos y entendernos unos a otros para atender estos temas a través de publicaciones, por ejemplo, pues ahora hay que echarle ganas en la parte de docencia, que se liga a educadores ambientales, ¿no? Entonces, no todos podemos hacer de todo. Entonces, unos hacen investigación, otros educación ambiental. Entonces, pues mi recomendación principal es que a través de, como este evento de hoy, ¿no? Empezar a formar redes de colaboración para conocer quién hace qué y aterrizar estos temas ya en programas concretos de docencia a todos los niveles. O sea, ni siquiera estamos hablando de posgrado. Yo empezaría, como por ahí había otra pregunta yo empezaría estos temas desde preescolar. No así como empezamos en licenciatura. Estos temas, si no empiezan los niños desde chicos a empaparse de estos temas, pues esto va a tardar muchísimo en deconstruirse, ¿no? Todo este tema. Y ya, creo que eso es lo que habría que hacer. Muchas gracias, Inés. A veces trabajar solo con una visión disciplinaria o del género o del ambiente hace que no estemos viendo toda la película, ¿verdad? Y es importante esa visión integral y para eso la inter o la transdisciplinaridad. Muchas gracias, Inés. Tenemos varias preguntas más por honor al tiempo y sabiendo que nos queda un espacio importantísimo sobre el tema de recomendaciones de nuestras expertas y expertos. Quiero pedir a las y los panelistas que en 2 minutos nos comenten qué fue lo más relevante de lo que escucharon, lo que aprendieron el día de hoy y en la trayectoria, en sus investigaciones y prácticas, o qué les ha parecido interesante de las participaciones del conversatorio y nos puedan compartir una o dos recomendaciones puntuales para abordar en seminarios y trabajos futuros relacionados con delitos contra la vida silvestre. Empecemos por Manuel. Gracias, María Inés. Yo diría, y vuelvo al reporte, a mí lo que más me generó interés fue el análisis de género de los programas. Hay una serie de preguntas ahí para cualquier persona que quiera tener acceso al reporte y utilizarlo en su desarrollo de programas, en su diseño de programas. Hay una serie de preguntas que si nos hubiéramos hecho antes, cuando este reporte no existía, hubiera sido muy propicio. Entonces, qué bueno que existe ahorita. Y una cosa que, recogiendo un poquito lo que estaba escuchando hace unos pocos segundos, yo creo que parte de la perspectiva de género en los programas anti-IWT debería empezar por un entrenamiento de género al equipo que hace parte del equipo implementador del programa. Esto es algo que, por ejemplo, no se nos ocurrió en ese momento cuando estábamos diseñando los programas. Y espero que lo podamos incluir en los programas que vienen y espero que los donantes, como también lo señala el informe, que los donantes que tienen ahorita ese interés en que las líneas de financiación tengan un componente de género,
recojan este tipo de sugerencias y la preparación del equipo previo a una intervención. Porque a mí lo que me cambió, la perspectiva que me cambió al leer el informe, repito, yo no soy un experto en género, soy un experto en investigación y judicialización, pero la perspectiva de lo que me cambió el informe es ese esfuerzo de aplicación de la ley tiene una serie de ramificaciones en el ambiente y en la sociedad en donde estas personas están ubicadas. Criminalizar un grupo puede tener unas consecuencias bastante graves. Incluso el ejercicio normal de la ley puede tener unas consecuencias diferenciadas por género que tenemos que pensar y que tenemos que mitigar. ¿Qué va a pasar cuando el día de mañana nosotros tengamos un programa de investigación y judicialización extremadamente exitoso que metió a todos los hombres de un pueblo a la cárcel? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, los que estamos haciendo temas de investigación y judicialización. Eso es básicamente la perspectiva que tengo con respecto al informe y a esta actividad que definitivamente he aprovechado muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Nosotras también encantadas con tu participación. Itza, ¿nos podrías compartir tus impresiones, por favor, y unas recomendaciones finales? Gracias. Bueno, mis impresiones es que ha sido un excelente webinar. Yo agradezco muchísimo, de verdad, esta iniciativa. Creo que en América Latina vi que hay compañeras de Guatemala, hasta de Edimburgo y de muchos lugares. Es un tema creciente, es un tema que con la pandemia también ha cobrado, digamos, un espacio importante. Entonces, yo creo que a partir de este seminario que tuvimos, podemos seguir teniendo. Yo les pediría que piensen en un segundo seminario. Aprendí que hay mucho más investigación en México y en la región que la que nosotras documentamos en su momento, y eso pues me da mucho gusto. Estoy ávida de leer lo de Inés y ávida de seguir conversando. Y también entendí que no podemos, lo que ya se dijo, requiere de varios actores para lograrlo. Es decir, no es un tema que se pueda solucionar solo los ambientalistas, no podemos. O solo las que trabajamos género, las que trabajamos violencia de género y medio ambiente. Es complejo y tiene que seguirse posicionando en la agenda pública. No es un tema de quienes nos gustan estos temas nada más. Y una recomendación sí seria es que es un tema delicado. Es un tema delicado. México y Brasil y México ocupan el primero y segundo lugar en el mundo en asesinatos de defensores ambientales del territorio. Y también hay que tener en cuenta que puede haber más violencia, más asesinatos, porque es crimen organizado con el que nos estamos enfrentando. Entonces, yo creo que no hay que dejar esto de lado, no hay que caer en la inacción, pero sí entender que es un problema de alto nivel. Y bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, a todes quienes participaron en este maravilloso seminario. Muchas gracias, Itza, por darnos raíz y por esas reflexiones. Anotamos lo de los próximos seminarios. Muchas gracias. Continuamos con Inés. Te escuchamos. Muchas gracias y me uno a los agradecimientos de Itza con la iniciativa y el seminario. Ha sido muy interesante. ¿Con qué me quedo? Creo que es algo que varios comentaron. Me parece importantísimo que no demonicemos a hombres y mujeres de manera individual, ¿no? Yo creo que es probable que las soluciones efectivas para todos estos temas, incluido el tráfico de vida silvestre, deban ser colectivas. Y pues se trata de problemas colectivos. Entonces creo que bueno, me encantó que tuviéramos la presencia de hombres en el seminario, y en este sentido creo que es la forma en que hay que trabajar.
¿Con qué me quedo? Que, bueno, las mujeres, por todo lo que se ha comentado, siguen siendo un elemento oculto en el análisis de los delitos contra la vida silvestre. Delitos y daños, ¿no? Porque también hay daños en prácticas legales. Y como decía Itza, no hay que estigmatizar las prácticas de uso de la vida silvestre porque hay que ver los casos particulares. Hay aprovechamientos que son, digamos, la palabra que se usa generalmente es sustentables, pero hay que analizarlos. Hay aprovechamiento y uso de subsistencia, que no hay daño, grandes daños, que son usos locales. Y en este sentido, hay que ver cuál es la participación de las mujeres en estas situaciones. Entonces, digamos que no es un tema que se pueda generalizar, que hay que ir viendo caso por caso, cada región, cada uso, cada aprovechamiento, qué animales están involucrados, si es legal, si es ilegal. Digamos que hay que, como dice Itza, hay que profundizar. Y esto pues sí toma tiempo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante como este seminario ir generando redes de colaboración y de comunicación para conocer qué está haciendo cada quien y de ahí hacer proyectos en conjunto, ¿no? ¿Qué más? Yo pienso que, bueno, si no se toman en cuenta estos temas de las experiencias de las mujeres en el uso y de la vida silvestre y del tráfico, pues ignorarlo es que vayamos como empobreciendo la ciencia, perdón, y obviamente, pues si empobrecemos la ciencia, aportamos mucho menos a la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que el género debe ser considerado por todos los investigadores en la academia, pero no solo la academia, sino, como ya mencionaron, los formuladores de políticas durante las fases de diseño de las políticas, de planificación, de implementación de estrategias para abordar, insisto, no solo los delitos, sino los daños, para proteger la biodiversidad y apoyar la justicia social en todas las respuestas que se tomen, ¿no? Desde mi trinchera, digamos que hay mucho todavía que aprender. Estamos empezando a entender estos temas, a conocer qué ocurre, cuál es la participación de las mujeres, cuáles son las motivaciones. Queremos descifrar las distintas tipologías de las mujeres, pues sí, como delincuentes, o cuál es su participación en la prevención y control de delitos, como los ejemplos que mencioné hace rato. Pero insisto en algo que también retomó Itza y que es una necesidad imperante de profundizar sobre los efectos de todo esto, de todos estos delitos ecológicos en la victimización de las mujeres. Y en este sentido es muy importante ver cómo se puede brindar apoyo social a través de recursos y de defensa para las víctimas, ¿no? Entonces, creo que ahí es muy importante llenar este vacío. Pues obviamente para lograr que los diseños y la aplicación de la ley sean más receptivos y eficaces y que ayuden a garantizar pues las intervenciones que no estén sesgadas o que estén desproporcionadamente perjudiciales para alguno de los dos géneros, ¿no? En este sentido, pues es importantísimo que la academia, las ONGs, la sociedad en general, nos vinculemos con los diseños también de las políticas, que participemos y apoyar y destinar también recursos dirigidos a entender todos estos temas y a brindar defensa de las víctimas. Como dice Itza, encontramos muchísimas en todos los temas de mujeres protectoras, de guardianas, encontramos mucha victimización, encontramos activistas y movimientos por la defensa de los territorios con destacadas lideresas, pues algunas de las cuales, o muchas, han sido ya asesinadas y que son figuras muy respetadas y con un conocimiento muy amplio a nivel comunitario, y desafortunadamente pues México es uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales, como ya lo sabemos. Y en este sentido, también en la UICN hay 3 publicaciones excelentes del año pasado, que puedo ahorita compartir el enlace en el chat, liderado por un grupo, pero bueno, en inglés se llama, sería Defensores Ambientales y las múltiples caras de la represión, Defenders and Many Faces of Repression, en la revista Policy Matters de la UICN. Entonces, este es un gran recurso y otra vez son casos muy, muy, muy
importantes que hay que conocer para conocer qué está pasando más allá de nuestro país, ¿no? No solo a nivel latinoamericano, estas publicaciones incluyen casos de todo el mundo. Ya me tardé un poco. Para cerrar aún más la brecha entre investigación y la práctica, pues se necesitan más análisis sobre las características estructurales y relacionales de las redes de tráfico. Y en este sentido, pues para conocer las dinámicas específicas de suministro ilícito y las interconexiones, pero tomando en cuenta tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Que se apoyan entre sí para establecer todas estas rutas y sistemas comerciales. Y con eso termino. Muchísimas gracias, Inés. Carlos, ¿cuáles son tus reflexiones finales? Sí, bueno, para mí fue una grata sorpresa leer el informe, escuchar las experiencias de estas personalidades que nos acompañan en este panel, principalmente porque estamos dedicados a la cuestión que tiene que ver con investigación de crímenes contra la vida silvestre, desde la aplicación de la ley, desde la academia. Vamos como en una sola dirección viendo los efectos, no te pones a reflexionar. De hecho, no había tenido la oportunidad hasta invitarnos en este foro del papel diferenciado por género en las diferentes actividades. Esto pues, nos abre una amplia gama de posibilidades el integrar todas estas visiones de hombres, de mujeres, de niños, de personas no binarias, etcétera. Cada una tiene una perspectiva distinta acerca de esta problemática que se puede recopilar. Yo creo que los siguientes pasos es seguir documentando estos casos. El reporte es bastante extenso, es muy bueno, pero creo que muchos de los ejemplos que pone los pone en otras latitudes. Creo que es necesario seguir documentando lo que está pasando en México, en Latinoamérica, pero a su vez empezar a trazar líneas de acción muy efectivas. Aquí ya se mencionó las cuestiones que tienen que ver con los planes de educación desde preescolar, primaria, secundaria, con proyectos a nivel comunitario, con las capacitaciones de las fuerzas policiales y de aplicación de la ley, inclusión de mujeres, y sobre todo con el diseño de políticas. Aquí en México, lamentablemente, si no se está decretados en documentos oficiales, en los diarios oficiales de la Federación, en los programas operativos de las diferentes dependencias, pues rara vez no se le brindan los recursos suficientes para ejecutar estos planes de acción. Entonces, creo que una parte importante es incidir en la elaboración de esas políticas, en la elaboración de modificaciones de leyes, planes operativos, programas nacionales, etcétera, para que podamos o se pueda empezar a incidir de forma directa con un visto bueno, por así decirlo, oficiales, pero sobre todo con la asignación de recursos para hacer este tipo de análisis y de aplicación de estrategias puntuales en diferenciadores de género. Muchas gracias, Carlos. Itza, me parece que levantaste la mano. Corrígeme, por favor. Sí, es muy cortito. Solo quería comentarles que el próximo plan de acción de género de la Convención de Diversidad Biológica que se está negociando y esperamos que este año se apruebe, por favor estén pendientes y apoyemos todos para que se apruebe, incluye el tema de violencia de género ya en el propio plan. Entonces, los países signatarios de la convención van a tener que hacer toda una revisión de sus políticas de biodiversidad, incluyendo la vida silvestre. Entonces, es para que estemos al tanto de cuando ya se apruebe este plan. Esperemos que sí sea así este año. Muchas gracias, Itza. Entonces cerramos con la cerecita del pastel. Es una genial noticia, nos pone muy felices. En honor al tiempo, comentarles que WWF busca generar conciencia sobre los vínculos entre los delitos contra la vida silvestre y el género y sensibilizar a gobiernos, organizaciones y comunidades para integrar el análisis y la perspectiva de género en las políticas y programas de prevención y atención al tráfico ilícito de vida silvestre. Compartir conocimientos de expertos y expertas regionales, así como sus trabajos desarrollados, aporta significativamente al debate regional sobre lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que se debería de investigar para la identificación de necesidades de información y acciones pertinentes. Finalmente, las recomendaciones aquí señaladas favorecen la integración del enfoque de género en respuestas sobre los delitos contra la vida silvestre y avanzar en agendas comunes en la región. A nombre de WWF, les transmito nuestro agradecimiento por su interés en una temática de abordaje complejo y sensible y por sumarse a este esfuerzo colectivo de considerar las diferentes condiciones y necesidades que enfrentan las personas en las respuestas frente al tráfico ilícito de la vida silvestre.
Gracias a las y los panelistas, a las intérpretes, al equipo técnico, a Renata, al equipo del Centro para el Combate a los Delitos contra la Vida Silvestre de WWF América Latina, al Grupo de Criminología Verde de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la UICN, al Basel Institute on Governance, a la Universidad Nacional Autónoma de México y a las oficinas de WWF México y Ecuador. Buenas tardes y hasta una próxima. Gracias a ti, María Inés, por la fabulosa moderación. Gracias por la invitación. Saludos. Gracias a Muchas gracias a todos. todos. Un gusto. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos y un abrazo. Gracias igualmente. Están pidiendo que esto continúe, ya vi en el chat. Sigamos, sigamos. Hay Por que lo menos María Inés, ya tienen demanda de Hay que mucha seguir. gente. este viernes por lo menos a descansar. El lunes retomamos. Muchas Feliz fin de felicidades semana para todos. y un placer haber coincidido con todas y todos. Igualmente, Un gusto. abrazo Un abrazo fuerte. a todos. Gracias. Gracias. Igualmente, un abrazo. Chao. Bye. Ya vamos a cerrar la sesión, si ustedes están de acuerdo. Gracias, Jerry. Gracias por el apoyo. Bye bye. Gracias. A la Gracias. orden. Que estén muy bien. Muy buen día. Muy Buena buen fin de tarde. semana. Cuídense, please. Bye bye. Muchas gracias.